yo soy Enrique García del Portillo, tengo 50 años y vivo en Suances, Cantabria. Esta empresa la fundé en el 2008, aquí en Cantabria, y estudié en Falmouth, en Cornualles, construcción y reparación de barcos de madera, y estudié durante 2 años allí y luego he trabajado en varios puertos en el Mediterráneo y en Estados Unidos. Se llama Shipshape Carpinteros de Ribera y está localizada en Cudón, Miengo, en Cantabria. Tenemos un empleado en este momento. Es privada, la fundé yo y soy el único propietario. Nosotros realizamos mantenimientos de barcos de madera de aquí de la zona y también hacemos barnizados, restauraciones de barcos antiguos, hemos hecho varias, y también construimos barcos nuevos. Hemos construido 5 o 6 barcos en nuestra historia. No es una cosa que se demande mucho ni que la gente quiera pagar el valor que realmente tiene, comparado con otras opciones de la náutica, como son los barcos de fibra, etcétera, pues que salen mucho más económicos. Y realizamos construcción tradicional, hemos hecho en el pasado, y ahora hacemos construcción en tablero contrachapado y epoxi, de modelos normalmente clásicos o de corte clásico. Pues tenía 30 años. A mí me gustaba ya navegar desde hacía algunos años y sobre todo en el norte de Alemania tuve la oportunidad de ver muchos barcos de madera, me empezó a llamar la atención y en un momento dado me encontraba de viaje en Estados Unidos y trabajé con una persona haciendo barniz en embarcaciones durante unos cuantos meses, y es donde decidí aprender la profesión de una manera más sistemática. Y entre todas las opciones que había, me dirigí a Cornualles porque, bueno, yo ya había vivido en Inglaterra y es un país que conozco bien, y bueno, por razones de índole práctica también, porque en Alemania, por ejemplo, hay unos aprendizajes muy interesantes, pero bueno, a mí me fallaba la lengua en ese caso, entonces fui a Cornualles y es un sitio fantástico para vivir y para aprender la profesión. Todavía queda mucha gente que se dedica, incluso a la construcción tradicional, y bueno, fueron unos años muy buenos y aprendí muchísimo allí. 2 años, estuve 2 años a tiempo completo en un colegio profesional, en el Falmouth Marine School. Sí, muchas veces. Después de trabajar y vivir en Cornualles y estudiar allí, estuve viviendo en Francia durante 2 años, participando en el proyecto de restauración de un yate de 20 y tantos metros de madera, y bueno, llegamos a casi desmontarlo completamente y volverlo a armar. Y luego pues he trabajado en Italia, en Alemania, en varios sitios. En Palma de Mallorca durante varios años, haciendo cubiertas de madera para diversas empresas de allí, y finalmente me vine a Cantabria, donde fundé mi propio negocio. Bueno, para alguien que lo aprenda desde cero tiene que tener una mente muy abierta, porque no tiene mucho que ver con el resto de la carpintería. Y también hay que tener mente abierta para darse cuenta que muchas cosas han cambiado, la tecnología ha cambiado mucho y hay muchas maneras de hacer las cosas, como puede ser la construcción en tablero contrachapado y epoxi que hacemos ahora, que se aprovechan muchos conceptos antiguos pero se utilizan materiales modernos. No, las técnicas han cambiado muchísimo. Por ejemplo, ese mismo barco, si fuera un barco de tingladillo tradicional, estaría construido en madera sólida y estaría ribeteado con clavos de cobre. Sin embargo, es tablero contrachapado marino, fenólico y resina epoxi. Aunque es el mismo sistema de
de tablas solapadas, la manera de unirlo y demás ha cambiado totalmente. Pues investigando por mi cuenta en internet y demás y manteniéndome un poco al día de lo que va cambiando. Pues me gustaría, sin duda me gustaría. Ahora que mi actividad empresarial, que no solo va por aquí, sino que tengo otra actividad, que me deje en el futuro, eso ya es otra cosa que habría que ver. He tenido varios empleados y bueno, sí, han ido aprendiendo muchas cosas. Lo que pasa es que no, yo en los años que he estado haciendo exclusivamente carpintería de ribera he podido constatar que no existe una rentabilidad económica. Es muy difícil tener un negocio solo de esto, por lo tanto yo tuve que buscar otros derroteros y cuando tenía empleados pues realmente tampoco les puedes pagar en condiciones como para que estén contigo mucho tiempo y pues o acababan yéndose o no les podía ofrecer realmente un trabajo como Dios manda. Bueno, ahora mismo es que no cojo muchos trabajos porque, como te digo, me dedico a otra cosa. Entonces, pero se podrían producir 3, 4 barcos al año si se tratara solo de construcción. La restauración es una cosa que lleva mucho más tiempo que la construcción desde cero, entonces pues es un taller pequeño este. Pues barcos abiertos de hasta 5,5 metros de eslora hemos hecho, podríamos hacer un poco más grandes, pero no quiero tener tampoco, no contemplo tener los recursos suficientes para construir barcos grandes, no le veo mucho alcance realmente. Pues para navegación recreativa, pesca y demás, pero no profesional. No profesional. Esta no, este barco es típico del Canal de la Mancha, del norte de Francia. La mía, yo he bebido, digamos, de muchas fuentes. Conozco las costumbres de la zona, pero de muchos otros sitios, principalmente de Cornualles, donde aprendí la profesión. Sí, sí, sí. Y también hemos hecho interiores de yates y cubiertas de madera, cubiertas de teca, etc. Pues utilizo principalmente el iroco, que es una madera africana, que le llaman la teca del pobre realmente en inglés, pero que es una madera muy buena para la mar. Utilizo el roble, cuando hemos doblado cuadernas al vapor eran de roble, y el sapeli, y bueno, algunas otras, caoba en ocasiones. Algunas las tengo que pedir fuera, a otros sitios en España, sobre todo Valencia, que es un poco por donde entra la mayoría de la madera en España, y sí, a veces las tengo que pedir fuera. No, ocupaciones no. Pues máquina de taller, tengo una máquina combinada que tiene sierra, cepilladora y regruesadora, tengo una sierra de cinta y el resto es maquinaria manual. Sierras circulares, fresadoras, cepillos eléctricos y luego, pues por supuesto, toda la herramienta manual, formones, cepillos, bastrenes, etc. Sí, empleo planos. De hecho, yo no me he metido en el diseño de embarcaciones, así que yo construyo los diseños de otra gente. El proceso inicia con el trazado.
para obtener el set de cuadernas que conforma el potro sobre el que se construye, digamos, el casco. Lo que pasa es que ese proceso hoy en día se ha simplificado mucho con los barcos que vienen ya cortados por CNC, donde todo el set de cuadernas te viene cortado y armas el potro directamente y lo forras. Pero el proceso tradicionalmente empezaría con el trazado lofting, que es el trazado a tamaño real del barco que vas a construir. Y el objeto es que todas las... ¿cómo lo explicaría? Que todas las distancias coincidan, de manera que cuando tengas un set de cuadernas, todas las tablas fluyan de manera uniforme, digamos. Para la madera, bueno, para la madera existe lo que es la formación genérica en el uso de la maquinaria, y luego sí, la carpintería de Ribera exige un conocimiento más profundo de la madera, porque a veces realizas tareas como doblar madera con vapor, etcétera, que tienes que saber por dónde va la veta y demás, porque si no pues se rompe, etcétera. Sí, la verdad es que no tiene nada que ver. O, por ejemplo, cómo redondear madera de manera manual, palos de grosor variable y dejarlos redondos. Eso también es una actividad exclusiva, yo creo, de la carpintería de Ribera. Pues los clientes son mayormente clientes particulares. Son particulares que necesitan reparaciones en barcos antiguos o restauraciones, o que quieren construirse un barco, pero en general particulares. He tenido alguna vez clientes profesionales, pero para hacer trabajos en barcos más grandes, en puertos y tal, no es lo común. Pues en España en particular lo veo mal, porque no se aprecia lo suficiente, no es una cosa absolutamente necesaria, desde el punto de vista que, como decía antes, en la náutica siempre hay otras opciones. Sí que es necesaria en el sentido de que cada barco antiguo de madera que se pierde es absolutamente irrecuperable, porque nadie se va a poner a construirlo, y aunque se pusiera, son objetos que reúnen mucha historia y muchas historias personales de gente, entonces cada barco que se pierde es totalmente insustituible. Y como digo, no es una cosa que sea fácil sacarle rentabilidad. Ya tendrías que ir a producción en cadena o en masa, lo cual no suele haber suficiente oferta. Sí, no obstante, en otros países, en Inglaterra y en Francia, existen varios talleres como el mío, o incluso un poco más grandes, o algunos más grandes, que construyen barcos y que parece estar saliendo adelante. Pero también la percepción que hay allí y el conocimiento de la gente es mayor. Entonces, pues, no se asustan tanto si les dicen que el precio de una cosa que es absolutamente manual es tanto, porque valoran realmente el tiempo que hay detrás de ello. Yo, por ejemplo, he escarmentado porque aquí nosotros solo hacemos trabajos que van a quedar muy bien, no los hacemos para quedar regular o mal. Producimos unos barcos que tienen que quedar muy bien. Entonces, luego uno siempre se encuentra con que se tardan muchas más horas de las planeadas o de las presupuestadas. Y si eso no se puede cubrir, realmente pues no tiene rentabilidad, es que no tiene mucha vuelta de hoja.